Imagina ser la mejor del mundo en lo tuyo, estar en el escenario más grande y de repente decir basta. Esta es la historia de Simone Biles en los Juegos Olímpicos de Tokio. Todos esperaban que volara, que rompiera récords, que acumulara más oros para su leyenda. Era la atleta indiscutible, la más grande de todos los tiempos. Pero en medio de la competencia, algo se rompió. No fue un hueso, fue la conexión entre su mente y su cuerpo. El peso de un mundo sobre sus hombros se volvió insoportable. Y entonces hizo lo impensable. Se detuvo. Eligió su bienestar por encima de una medalla. Su decisión no fue una derrota, fue una lección magistral de coraje. Nos enseñó que la valentía no solo se mide en saltos mortales, sino en la vulnerabilidad de admitir que no estás bien. Nos demostró que una verdadera campeona no es la que gana a toda costa, sino la que sabe cuándo es momento de cuidarse. Verano de 2021. Las luces de Tokio iluminan un mundo que busca desesperadamente un motivo para celebrar. Y en el centro de todo, en el corazón del Ariake Gymnastics Center, se encuentra una figura diminuta pero con una presencia monumental, Simone Biles. Ella no es solo una gimnasta, es un fenómeno, la fuerza de la naturaleza que ha redefinido los límites de su deporte. Es la atleta más condecorada de la historia, la reina indiscutible. Y en estos Juegos Olímpicos el guión ya parece escrito. No es una cuestión de si ganará, sino de cuántas medallas de oro se colgará al cuello. Cada titular, cada tertulia, cada publicación en redes sociales la proclama como la heroína destinada a hacer historia una vez más. Sobre sus hombros, de apenas 1,42 metros, no solo descansa el peso de su propio legado, sino las esperanzas de una nación y las miradas de millones de personas en todo el planeta. Es una presión inimaginable, un peso invisible pero aplastante. Cada flash de las cámaras, cada titular que la proclama invencible, añade una capa más a esa armadura brillante que poco a poco se está convirtiendo en una jaula. El mundo ve a la superatleta, a la máquina de la perfección. Ven los saltos que desafían la gravedad, las piruetas que parecen imposibles para un ser humano normal. Pero no ven lo que ocurre dentro, no ven la batalla silenciosa que se libra en su mente. En un deporte donde 1 milímetro o una fracción de segundo separan la gloria de la catástrofe, la mente es el músculo más importante, es el mapa, la brújula, el piloto automático que guía al cuerpo a través de maniobras que desafían la lógica. Y para Simone Biles, ese mapa estaba empezando a fallar. Llega el momento de la final por equipos. Simone se prepara para su primer ejercicio, el salto, su especialidad. El mundo contiene la respiración, esperando la magia, esperando la perfección a la que los tiene acostumbrados. Corre por la pista. Su cuerpo es un resorte de pura potencia. Salta, vuela, pero en el aire algo se rompe. No es un hueso ni un músculo. Es algo más profundo, más intangible. Es la certeza. Es esa conexión sagrada entre la intención y la acción. En lugar de la manar, el salto de altísima dificultad que todos esperaban realiza una versión mucho más simple. Aterriza de forma inestable, dando un gran paso hacia adelante. Su rostro no muestra decepción, sino confusión, una desorientación profunda, como si su cuerpo hubiera traicionado a su cerebro en pleno vuelo. El estadio queda en un silencio perplejo. Sus compañeras la miran preocupadas. Los jueces deliberan. Pero la puntuación es lo de menos. Lo que acaba de ocurrir en esos pocos segundos en el aire es el presagio de un terremoto que está a punto de sacudir los cimientos del deporte mundial. Simone Biles, la atleta que parecía inmune a la presión, la mujer que cargaba el peso del mundo con una sonrisa, acababa de mostrar su primera grieta, y en esa grieta el mundo no vería una debilidad, sino una humanidad que resultaría ser su acto más valiente y revolucionario. La historia que estaba destinada a escribir en Tokio estaba a punto de cambiar de rumbo, convirtiéndose en algo mucho más grande, mucho más importante que cualquier medalla de oro.
El borde de la plataforma es un viejo conocido, un santuario de hormigón y fibra de vidrio suspendido entre el murmullo del público y el silencio azul del agua. Cada competición comienza aquí, en este mismo punto, con el mismo ritual. La respiración profunda que calma el pulso, el olor a cloro, que es casi un perfume de hogar, la forma en que sus pies descalzos se aferran a la superficie rugosa. Para ella, el aire no es un vacío que hay que atravesar. Es un lienzo, un socio, un medio con el que dialoga en un lenguaje sin palabras. Es una sinfonía de tensión muscular, de equilibrio perfecto, de confianza absoluta en que, cuando se lance, el mundo se plegará a su voluntad. Inhala, el ritual de siempre. La carrera es perfecta, cada zancada es una nota precisa en una melodía que ha ensayado miles de veces. Los músculos responden con una memoria ancestral, una sabiduría que va más allá del pensamiento consciente. El despegue es potente, una explosión de energía controlada que la eleva, que la catapulta hacia su reino. El ascenso es familiar, es poder, es la promesa del vuelo. Y entonces, en la cúspide del arco, en ese instante suspendido donde la gravedad negocia una tregua, el silencio. Pero no es el silencio pacífico de la concentración. Es un silencio súbito, hueco, como el clic de un interruptor que apaga el universo, el hilo invisible que la conectaba con el viento, con el espacio, con su propio cuerpo, se tensa y se parte. No hay dolor, no hay un tirón muscular ni un hueso que cruja. Es algo mucho más íntimo y aterrador. La sinfonía de músculos, equilibrio y tiempo se convierte en ruido blanco. Es como si el idioma que hablaba con la gravedad se hubiera convertido en estática. Su cuerpo, de repente, es un objeto ajeno que cae, no que vuela. La rotación es forzada, una imitación torpe de lo que debería ser, un movimiento aprendido de memoria pero despojado de toda alma, de toda intención. La fluidez se convierte en torpeza, la gracia, en una lucha desesperada. El impacto con el agua no es una entrada limpia y silenciosa, es una bofetada, un rechazo violento del elemento que siempre la había acogido. Sube a la superficie y el aire se siente diferente, más denso, hostil. El murmullo de la gente es un zumbido lejano, los números en el marcador son garabatos sin sentido. En el monitor gigante, la repetición muestra un error técnico, un hombro descolocado, una pierna que se abre antes de tiempo. Los comentaristas hablarán de nervios, de un mal cálculo. El mundo ve un fallo, un tropiezo en el camino a la gloria, pero lo que ella siente es algo infinitamente más profundo. No ha fallado una técnica, ha perdido un idioma, ha perdido el tacto, la intuición, esa conexión casi mística que le permitía saber dónde estaba cada centímetro de su cuerpo en el aire sin necesidad de verlo. El viento ya no le susurra, ahora ruge en sus oídos. La gravedad ya no es su pareja de baile, es un enemigo que la arrastra hacia abajo. Su entrenador le hace un gesto desde el borde de la piscina, una mezcla de ánimo y corrección técnica. Él ve un fallo que se puede arreglar con entrenamiento, con concentración. Las cámaras buscan la lágrima de la frustración. No entienden que lo que siente no es tristeza, es pánico, un pánico frío y paralizante. Mira de nuevo hacia la plataforma. Antes era un púlpito, un portal a otra dimensión. Ahora es solo una estructura de metal y fibra de vidrio sobre un pozo de agua. Los instrumentos de su arte se han vuelto extraños, amenazantes. El miedo que la invade no es a caer o a obtener una mala puntuación en el siguiente salto. Es el terror de saber que, por primera vez en su vida, no recuerda cómo volar. Conexión se ha ido, y en su lugar solo hay un vacío vertiginoso y peligroso, un abismo entre su voluntad y el mundo que solía dominar, y no tiene ni idea de cómo volver a cruzarlo. El aire en el Ariake Gymnastics Center de Tokio era eléctrico, denso, con una presión que se podía casi tocar.
Todas las miradas, todas las cámaras, todas las esperanzas de una nación y las expectativas del mundo entero estaban fijadas en una sola figura, Simone Biles, la reina indiscutible de la gimnasia, la atleta que había redefinido los límites de lo posible. Se preparaba para liderar a su equipo hacia el oro. El primer aparato era el salto, su especialidad. El escenario estaba listo para otra demostración de su grandeza sobrehumana. Corre por la pista, una explosión de potencia contenida, sus músculos, un mapa de años de disciplina. Golpea el trampolín y se lanza al aire. Por un instante, el tiempo se detiene, como siempre lo hace cuando ella vuela. Pero esta vez, algo es diferente. En 1900, lugar de las 2 vueltas y media de su legendario amanar, solo completa 1.5. El aterrizaje es inestable, un paso grande hacia adelante. No es una caída catastrófica, pero para los estándares de Simone Biles es un terremoto. La puntuación lo confirma. Es baja. Anormalmente baja. Pero lo más alarmante no es el número en la pantalla, sino la expresión en su rostro. No es la frustración de un error. Es algo más profundo. Es confusión, desorientación. Como si, por un breve y aterrador momento en el aire, hubiera perdido el mapa de su propio cuerpo en el espacio. Abandona la plataforma y se reúne con sus compañeras. Las cámaras, indiscretas, se centran en las conversaciones en susurros, con sus entrenadores. El mundo contiene la respiración. ¿Está lesionada? ¿Qué ha pasado? Y entonces ocurre lo impensable. Simone se aleja, se pone su chaqueta y pantalón de calentamiento sobre el maillot de competición. El gesto es inequívoco. No va a volver a competir. Minutos después, la noticia sacude al planeta como una onda de choque. Simone Biles se retira de la final por equipos. En las redacciones, en las redes sociales, en millones de salones alrededor del mundo, la pregunta es la misma. ¿Por qué? La respuesta que llegaría después cambiaría para siempre la conversación sobre el deporte de élite. No era una lesión física en el sentido tradicional. Era algo que los gimnastas conocen y temen profundamente, los twisties. Una peligrosa desconexión mental que hace que el atleta pierda por completo la conciencia de dónde está mientras gira en el aire. No es miedo escénico, es un cortocircuito neurológico que puede transformar un salto mortal en una caída impredecible y potencialmente fatal. En ese instante, en medio del coliseo más grande del deporte mundial, con el peso de la historia sobre sus hombros, Simone Biles tomó la decisión más difícil y a la vez la más valiente de su carrera. Podría haber seguido arriesgando su cuerpo, su seguridad, por la posibilidad de una medalla. Podría haberse forzado a continuar, ignorando las alarmas que sonaban en su cabeza. Pero no lo hizo. La atleta más grande de todos los tiempos, la mujer que nos enseñó a desafiar la gravedad, nos dio su lección más importante desde el suelo. Eligió escuchar a su cuerpo y a su mente. Eligió su bienestar por encima de una medalla. Se convirtió en la animadora más ferviente de sus compañeras, animándolas, aconsejándolas, guiándolas desde la banda. Les mostró que el liderazgo no siempre consiste en estar al frente, sino a veces en saber dar un paso al costado. Ese día, el mundo no vio a Simone Biles ganar otro oro. Vio algo mucho más valioso. Vio a una mujer reclamar su humanidad en un escenario que exige divinidad. Vio un acto de fuerza que no se mide en piruetas o aterrizajes perfectos, sino en la valentía de decir basta. Su retirada no fue una renuncia, fue una declaración, un poderoso mensaje enviado a millones de personas. Tu salud mental importa, tu bienestar es la victoria más importante. Y a veces, el acto más heroico es simplemente cuidarse a uno mismo. Imagina por un momento a una gimnasta en pleno vuelo. El cuerpo es una sinfonía de fuerza y gracia, girando, flotando, desafiando las leyes de la física. Es una imagen de control absoluto, de una conexión perfecta entre mente y cuerpo, perfeccionada durante miles y miles de horas de entrenamiento. Ahora,
Imagina que en mitad de ese vuelo, en el instante en que el mundo se ve al revés, todo se apaga. La conexión se corta. El mapa interno desaparece. La gimnasta ya no sabe dónde está arriba, dónde está abajo, ni cómo va a aterrizar. Está perdida en el aire. La razón tiene un nombre, uno que suena casi inofensivo, pero que esconde una realidad aterradora. Los twisties. Es un bloqueo mental que te hace perder por completo la noción del espacio mientras estás en el aire. No es simplemente olvidar la rutina o tener un mal día. Es algo mucho más profundo y peligroso. Imagina que vas conduciendo a toda velocidad por la autopista y de un segundo para otro tu cerebro olvida por completo cuál es el freno y cuál es el acelerador. El conocimiento está ahí, en algún lugar, pero el acceso a él ha sido bloqueado. El pánico es instantáneo. Para entenderlo, tenemos que hablar de un superpoder que todos tenemos, pero que en los atletas de élite está hacia otro nivel: la propiocepción. Es, en esencia, el mapa interno de tu cerebro, el sentido que te dice dónde está cada parte de tu cuerpo sin necesidad de mirarla. Es lo que te permite caminar en la oscuridad o llevarte una cuchara a la boca con los ojos cerrados. Para una gimnasta, este sentido es su brújula, su GPS, su piloto automático. A través de la repetición incesante, su cuerpo aprende a ejecutar movimientos complejos de forma instintiva. No piensa, ahora giro a la izquierda y luego estiro las piernas. Lo siente. Su cuerpo sabe dónde está en cada milisegundo. Los twisties son la desconexión total de ese instinto. El piloto automático se apaga en pleno vuelo. El cerebro y el cuerpo, que siempre habían trabajado en perfecta armonía, de repente hablan idiomas diferentes. El atleta quiere hacer el movimiento, sabe cómo hacerlo. Lo ha hecho 10.000 veces antes, pero el cerebro activa un freno de emergencia. Es un cortocircuito, y aquí es donde se convierte en una condición que pone en riesgo su vida. Cuando estás a varios metros de altura, girando a una velocidad increíble, perder esa brújula interna es catastrófico. Si no sabes dónde estás en el aire, no sabes dónde está el suelo, no sabes cómo prepararte para el impacto. Aterrizar de cabeza, sobre el cuello, o con la espalda en una mala posición no es una posibilidad remota, es una probabilidad muy alta. Cada salto, cada pirueta, se convierte en una ruleta rusa. El cuerpo se niega a completar un giro que antes era automático porque el cerebro ya no confía en su capacidad para aterrizar de forma segura. Lo más frustrante y aterrador para el atleta es que es una batalla contra sí mismo. No es un músculo desgarrado o un hueso roto que se pueda ver en una radiografía. Es invisible. Es la mente, en un intento quizás de proteger al cuerpo del estrés, la presión o el miedo a una caída, la que sabotea la habilidad. Se crea un círculo vicioso de miedo. Tienes miedo de perderte en el aire y ese miedo aumenta las probabilidades de que te ocurra, lo que a su vez refuerza el miedo inicial. La recuperación no consiste en intentarlo con más fuerza. Eso sería como intentar apagar un fuego con gasolina. Se trata de volver al principio, a lo más básico. Movimientos sencillos en un foso de espuma, donde el miedo al impacto desaparece. Giros simples en una cama elástica. Se trata de reconstruir la confianza desde cero, de volver a enseñarle al cerebro y al cuerpo a comunicarse, a confiar el uno en el otro. Es un proceso lento, humilde y mentalmente agotador. Así que la próxima vez que veas a una gimnasta dudar, detenerse o cometer un error que parece inexplicable, recuerda que quizás no está luchando contra la gravedad o contra sus rivales. Quizás está librando una batalla mucho más íntima y aterradora, una lucha contra su propia mente. Los twisties son un recordatorio brutal de que en el deporte de élite, la fortaleza más impresionante no siempre es la que se ve en los músculos, sino la que se necesita para volver a encontrar el camino cuando estás perdido en el aire. La decisión, como una piedra lanzada a un lago en calma, no generó ondas, sino un auténtico tsunami. En cuestión de horas, el mundo digital se convirtió en un campo de batalla.
La tormenta de críticas fue inmediata y brutal. Titulares incendiarios y comentarios venenosos inundaron las redes sociales. Palabras como débil, cobarde, decepción. Analistas deportivos, desde sus púlpitos televisivos, cuestionaban su compromiso, su fortaleza mental, su derecho a representar a su equipo y a su país. Se alzaron voces nostálgicas de otra época, argumentando que los verdaderos campeones se sobreponen a todo, que el dolor y la presión son simplemente parte del juego. Para ellos era una simple renuncia, un abandono imperdonable en el momento más crucial. El ruido era ensordecedor, una avalancha de juicio que amenazaba con sepultar no solo su carrera, sino también su persona. Pero entonces, algo extraordinario comenzó a suceder, silenciosamente al principio, como un murmullo que apenas se distinguía entre los gritos, y luego con la fuerza de una marea creciente surgió algo más, una oleada de apoyo sin precedentes, y quienes primero levantaron la voz fueron aquellos que mejor entendían la presión asfixiante de la cima, sus propios compañeros, atletas de élite, leyendas retiradas e incluso rivales directos de otras naciones comenzaron a publicar mensajes de solidaridad. No hablaban de debilidad, sino de una fuerza inmensa. Se necesita más coraje para detenerse que para seguir adelante a ciegas, escribía un tenista de fama mundial. Gracias por ser humana, gracias por recordarnos que nosotros también lo somos, publicaba una estrella del baloncesto. El apoyo trascendió el mundo del deporte. Actores, músicos, escritores y personalidades de todos los ámbitos aplaudieron su valentía. De repente, la conversación cambió de eje. Ya no se trataba de ganar o perder, se trataba de salud. Psicólogos y expertos en rendimiento salieron a explicar lo que para muchos era un misterio. La salud mental no es un interruptor que se apaga y se enciende. Es una parte integral del bienestar, tan crucial como un ligamento o un músculo. La analogía se repetía una y otra vez. Nadie le pediría a un corredor que compita con un tobillo roto, ni a un nadador con el hombro dislocado. ¿Por qué entonces exigimos que un atleta compita cuando su mente, el motor de todo, está al límite de su resistencia? Y quizás lo más poderoso fue el eco que encontró en la gente común. Miles de personas anónimas comenzaron a compartir sus propias historias de lucha contra la ansiedad, la depresión y el agotamiento. Personas que, desde la quietud de sus hogares, se sintieron vistas y validadas por el gesto de aquella figura pública. Su decisión les dio permiso para reconocer su propia fragilidad, para entender que pedir ayuda no es un fracaso, sino un acto de supervivencia y de profunda valentía. La tormenta de críticas no se desvaneció por completo, pero su estruendo fue opacado por un coro de empatía y comprensión. Aquel acto, inicialmente juzgado como una flaqueza, se había convertido en un catalizador, en un punto de inflexión. Se rompió un tabú que llevaba décadas incrustado en la cultura del alto rendimiento. Se empezó a entender que la verdadera fortaleza no reside únicamente en la capacidad de aguantar el dolor en silencio, sino en la valentía de reconocer los propios límites y en la sabiduría de priorizar el bienestar por encima de una medalla. Se abrió una puerta para que futuras generaciones de atletas y de personas en cualquier campo pudieran decir «no estoy bien», sin miedo a ser juzgados, sino con la esperanza de ser escuchados. Una conversación que, una vez iniciada, ya nunca más podría ser silenciada. El mundo contenía la respiración. Después de una semana de titulares impactantes, de debates encendidos y de una vulnerabilidad que nadie esperaba, el nombre de Simone Biles volvía a aparecer en la lista de salida. No para la final de suelo, ni para el salto, las pruebas donde su dominio era casi mitológico. Era para una última prueba, la final de viga de equilibrio. Para muchos parecía una locura. La gimnasta más grande de todos los tiempos, la mujer que volaba más alto y desafiaba la gravedad, se había retirado de las competiciones anteriores por una razón aterradora, los Inemone, twisties,
un bloqueo mental peligroso que hacía que perdiera la noción de dónde estaba en el aire. En un deporte donde un error de cálculo de 1 milímetro puede significar una lesión catastrófica, era como si a un piloto se le apagaran todos los instrumentos en pleno vuelo. La presión que había sentido era aplastante, el peso de las expectativas de un planeta entero sobre sus hombros, y se había roto. Había tenido el coraje de decir basta, de priorizar su seguridad y su salud mental por encima de cualquier medalla. Pero ahora, contra todo pronóstico, estaba de vuelta. Cuando caminó hacia el podio, la atmósfera en el Ariake Gymnastics Center era eléctrica, pero no de la forma habitual. No había esa anticipación de un espectáculo sobrehumano. Era algo más profundo, más tenso. Era un silencio colectivo, una mezcla de esperanza y temor. Cada persona en esa arena y los millones que miraban desde casa entendían que no estaban a punto de ver a Simone Biles, la leyenda. Estaban a punto de presenciar a Simone Biles, la humana, enfrentándose a su demonio en una plataforma de 10 centímetros de ancho, a más de 1 metro del suelo. Esta vez, el objetivo no era el oro. El objetivo no era un marcador perfecto. El objetivo era simplemente aterrizar. Era demostrarse a sí misma que el miedo no tendría la última palabra, que su historia en Tokio no terminaría con una retirada, sino con un acto de voluntad pura. Subió a la viga, se tomó un respiro y comenzó. No fue la rutina más compleja de su carrera. Faltaban algunos de los elementos de dificultad extrema que solo ella podía ejecutar. Cada movimiento, cada giro, cada salto era deliberado, controlado. Se podía ver la concentración grabada en su rostro. No era la alegría explosiva de sus actuaciones pasadas. Era una batalla interna hecha visible. Una lucha por cada conexión, por mantener el control de su cuerpo cuando su mente le había gritado durante días que era imposible. El mundo observó, sin aliento, no cada pirueta, sino la calma entre ellas, la determinación en sus ojos, el pulso firme de alguien que se niega a ser definido por su momento más oscuro. Era un testimonio de coraje más elocuente que cualquier medalla de oro. Y entonces llegó el momento final, el desmonte. Un doble mortal hacia atrás en posición carpada, un movimiento que había hecho miles de veces, pero que ahora estaba cargado con el peso de toda la semana. Voló por el aire y aterrizó. Un pequeño paso hacia atrás, pero sus pies estaban firmemente plantados en el suelo. El pabellón estalló y Simone sonrió. Pero no era la sonrisa de una campeona que acababa de superar a sus rivales. Era una sonrisa de alivio puro, de liberación. Una sonrisa que decía, lo hice. Acababa de ganar una batalla mucho más importante que cualquier competencia olímpica. Ganó la medalla de bronce, un logro increíble en cualquier circunstancia, pero en ese momento el color del metal era irrelevante. La verdadera victoria fue haber competido, fue haber subido a esa viga y haberle dicho al mundo, y más importante, a sí misma, que podía terminar en sus propios términos, no como la invencible Goat, sino como una mujer valiente que encontró la fuerza para conquistar su miedo. En los Juegos Olímpicos de Tokio, el mundo no esperaba menos que la perfección de Simone Biles. El oro no era una posibilidad, era una certeza. La mejor gimnasta de la historia estaba destinada a coleccionar medallas, a desafiar la gravedad una vez más. Pero entonces, en un acto de valentía que silenció al planeta, Biles se detuvo. Se retiró de varias finales, no por una lesión física visible, sino por una batalla interna, una lucha contra la inmensa presión que amenazaba con quebrarla. El mundo contuvo la respiración, no por un salto imposible, sino por una decisión profundamente humana. Cuando regresó días después para competir en una sola prueba, la viga de equilibrio, ya. Había ganado, no necesitaba subir al podio, pero lo hizo. Y con una rutina llena de determinación consiguió un bronce. Y esa medalla de bronce se convirtió en un símbolo más poderoso que cualquier oro, porque no representaba una puntuación perfecta, sino la resiliencia del espíritu.
Era el trofeo de una batalla mucho más importante, librada en la mente y el corazón. Demostraba que el coraje no siempre es empujar los límites, sino saber reconocerlos. Simone Biles enseñó al mundo que la salud mental es tan vital como la fuerza física, y que la verdadera victoria, a veces, no es alcanzar la cima, sino tener la inmensa fortaleza de atreverse a parar.